El marido se lleva a su amante a un crucero romántico, pero no esperaba que el garzón. Raquel abrió los ojos con esa desgana que solo sienten quienes han aprendido a cargar el alma en silencio. La habitación estaba en penumbra, como si la luz del sol tuviera miedo de entrar. A su lado, Esteban dormía de espaldas, ajeno al torbellino que se agitaba dentro de ella desde hacía semanas. Lo miró fijamente, intentando buscar en su rostro alguna señal, algo que delatara esa inquietud que no la dejaba dormir. Pero no encontró nada, solo esa calma fingida que él sabía representar también. No puedes vivir sospechando todo el tiempo, se dijo. Pero justo entonces él se giró, la abrazó por la cintura y susurró: «Hoy me voy, amor. Te voy a mandar fotos del hotel». Ella asintió. Sonrió, pero no por emoción. Esa sonrisa era un escudo, el primero de muchos. Mientras él se duchaba, Raquel preparó un café con sus propias manos temblorosas. El aroma llenó la cocina como un recuerdo feliz, de esos que golpean más fuerte cuando sabes que ya no volverán. Preparó el lunch para o camino como siempre hacía, con la ternura rutinaria de quien ya no sabe si lo hace por amor o por costumbre. En la mesita del comedor, dejó junto a la servilleta una nota escrita con su letra curva: «Cuídate mucho. Te amo». Pero al escribir «te amo», sintió un nudo en el estómago. ¿Todavía lo amaba? ¿O era apenas la sombra de ese amor lo que la sostenía? Él salió del baño silbando una canción alegre. Abrazó a Raquel por detrás, la besó en el cuello y se despidió con un «nos vemos pronto, mi reina». Ella sintió que las palabras le caían como piedras suaves, pequeñas, pero pesadas. Las horas siguientes fueron lentas, espesas, casi insoportables. El silencio de la casa la abrumaba, aunque estuviera acostumbrada. Se sentó frente a la ventana, viendo pasar la vida de los otros. Vecinos, coches, risas lejanas. Todo parecía seguir adelante mientras su mundo se congelaba en la duda. Tomó el álbum de fotos que guardaba en la segunda gaveta del aparador, ese que no abría desde hacía meses. Lo hojeó despacio, acariciando con la yema de los dedos cada imagen de cuando eran una pareja feliz, o al menos eso creían. Pero fue al llegar a la foto del ultrasonido que algo en ella se quebró. Su hijo, su pérdida, su dolor que nadie más veía. Sus lágrimas bajaron sin permiso, silenciosas, como si también aprendieran a no hacer ruido. En el crucero, a kilómetros de ella, Esteban tomaba la mano de Jimena con seguridad. Su risa sonaba distinta allí, más liviana. La mujer frente a él era joven, espontánea, y no conocía sus fracasos. Era como volver a empezar, sin responsabilidades, sin el peso de lo vivido. Jimena se aferraba a su brazo con la ilusión de una chica que se siente elegida. «¿Tú crees que nos reconozcan?», preguntó con una risita nerviosa. «¿Nosotros? Para nada. Este lugar es otro mundo», respondió Esteban, confiado. No sabían que un par de ojos los seguía desde la distancia. Ojos que no miraban con juicio, sino con algo más profundo. Iván, el garzón de la zona VIP, los observaba mientras fingía revisar una bandeja. Su corazón dio un salto. Iván no era de los que se impresionan fácil. Su trabajo le había enseñado a leer a las personas como cartas abiertas. Parejas de todo tipo pasaban frente a él cada día. Amantes, esposos en crisis, recién casados. Pero esa escena le dejó un sabor amargo. No por lo que vio, sino por lo que recordó. La voz de Esteban, ese tono meloso con que pronunciaba mi princesa a Jimena, le resultaba perturbadoramente familiar. Una parte de su memoria se agitó como una alarma antigua. Se obligó a respirar hondo. No podía ser. O sí, no se permitía conclusiones rápidas. Pero el gesto de Esteban, la forma en que se inclinaba sobre la mesa, era igual a de un hombre que conoció hace mucho, por ella, por Raquel. Esa noche, mientras el barco navegaba bajo un cielo de estrellas silenciosas, Raquel se servía un té y tentaba leer un libro que nunca conseguía terminar. Nada le retenía la mente por completo, ni las historias ajenas, ni las series, ni las tareas pendientes. Todo le parecía sin sabor. Se sintió vacía, como si fuera apenas una versión apagada de sí misma. No sabía por qué, pero esa despedida le había dejado una grieta distinta, como si algo dentro de ella le gritara que debía prepararse, no para un final, sino para un inicio, un giro. Se levantó con súbito impulso, buscó el celular y escribió a Esteban: «Ya llegaste bien». Él tardó en responder, más de lo normal, y cuando lo hizo, solo dijo: «Sí, ya estoy en la habitación. Te mando foto después».
sin te amo, sin emoción. En el crucero, Jimena se arreglaba frente al espejo, deslumbrada con el vestido que él le había regalado. Se miraba con ese brillo en los ojos de quien se siente deseada, triunfante. Creía, ingenuamente, que Esteban la amaba de verdad, que era cuestión de tiempo para que todo cambiara. No sabía que en su historia ella era apenas un capítulo clandestino, ni imaginaba que alguien más ya empezaba a leer entre líneas. Iván, esa noche, limpió las copas del salón con movimientos meticulosos. Pero su mente no estaba allí. Estaba presa a una lembranca, Raquel. Su risa de niña, su mirada firme, y una promesa sellada con lágrimas. Si un día necesito ayuda, vas a estar ahí. Siempre, lo juro. Eso fue hace más de 20 años. El destino tiene maneras insólitas de cobrarse promesas. A veces, disfrazado de coincidencia, pone a prueba la lealtad en silencio. Iván lo sabía, y también sabía que no podía actuar sin certeza. Así que, mientras vigilaba discretamente a Esteban, comenzó a buscar información. Con su acceso de personal, revisó discretamente la lista de pasajeros. Y ahí estaba, Esteban Márquez, compartiendo cabina con Jimena Álvarez. Ningún Raquel a la vista, no en el crucero, pero algo le decía que Raquel seguía existiendo, en otro lugar, en otra vida, en otro corazón. ¿Podía ser ese el mismo Esteban de su infancia? ¿El esposo de su amiga? Se mordió los labios. Aún no tenía pruebas, pero tenía un presentimiento. Iván no era un justiciero. No se creía héroe, pero había vivido lo suficiente para saber que hay silencios que matan más que las palabras. Recordó los días en que Raquel lo defendía en la escuela, cuando nadie más creía en él. Ella fue su amiga, su familia en un barrio donde nadie apostaba por él. Gracias a ella, se salvó del abismo. Y verla ahora, aunque fuera solo en su memoria, dolía. Porque si sus sospechas eran ciertas, ella estaba siendo traicionada. Otra vez. Y él no podía permitirlo. Así que decidió observar. No actuar. No todavía. Pero algo dentro de él ya había despertado. Y cuando eso pasa, no hay vuelta atrás. En ese instante, el comedor se llenó de música suave. Esteban y Jimena llegaron para la cena. Rieron, brindaron, parecían felices. Pero Iván no podía dejar de escuchar esa voz. Esa manera en que él decía mi princesa. El mismo apodo, el mismo tono. Fue ahí donde lo supo. No eran suposiciones. Era él, el marido de Raquel. El hombre al que ella amó tanto que le entregó hasta sus días más tristes. El que la acompañó cuando perdió a su bebé. El que ahora fingía otra vida, otro amor, otra verdad. Iván se quedó inmóvil con la bandeja en las manos. Su corazón palpitaba con fuerza. El sabor de la traición se instaló en su lengua como veneno. El comedor principal del crucero era un espectáculo por sí mismo. Las luces suaves, las cortinas de terciopelo y el tintinear de las copas de cristal creaban un ambiente casi mágico. Jimena caminaba de la mano de Esteban, con una sonrisa orgullosa que desmentía el vértigo en su estómago. Esteban parecía cómodo, seguro, como si estuviera en su territorio. La anfitriona los condujo a una mesa apartada, en una zona más íntima del salón, reservada para los huéspedes premium. Y allí, como si lo hubiera planeado el destino mismo, Iván esperaba con la bandeja apoyada en la palma. «Bienvenidos, señor Márquez, señorita Álvarez», dijo con una cortesía medida. Nadie notó el leve temblor en su ceja derecha, ni la tensión que escondía detrás de su sonrisa pulida. Esteban apenas lo miró. Jimena sí lo notó. Hubo algo en la voz del garzón que le pareció extraño. No era grosero. Al contrario, su tono era amable, su presencia profesional, pero sus ojos no coincidían con la calidez de sus palabras. Había en ellos una sombra, una especie de juicio silencioso que se esforzaba por no asomar. «¿Lo conoces de antes?», murmuró a Esteban mientras abría las servilletas sobre sus piernas. «¿Quién? El mesero». «No, ni idea», respondió él, desinteresado. Jimena soltó una risa suave, pero el comentario quedó flotando entre ellos. Algo en esa mirada le hizo pensar que no era una noche común, que quizás esa cena no sería lo que esperaba. Iván se alejó con calma y entró en la cocina del personal. Apoyó la bandeja sobre la encimera con un suspiro denso, de esos que no se explican con palabras. Uno de los cocineros lo miró y le preguntó si todo andaba bien. Iván asintió, pero en su mente hervía una mezcla entre enojo, nostalgia y una determinación que no supo de dónde surgía. Se dirigió a su casillero. Lo abrió.
Y ahí, entre su uniforme de repuesto y un paquete de galletas viejas, estaba el cuaderno. Aquel cuaderno, el mismo que guardaba desde hace años. Lo sacó, lo hojeó rápido, como buscando una prueba de que no estaba alucinando. Y ahí estaban, las fotos viejas. Raquel en bicicleta, el detrás de ella, riendo. Eran niños, pero los ojos de ella no habían cambiado nunca. Se quedó un rato con la foto en la mano, como quien encuentra una brújula en medio del desierto. Esa imagen tenía el poder de transportarlo a una vida más sencilla, más verdadera, a una época en la que aún creía que la lealtad era algo que la gente valoraba. Y ahora, verla amenazada por la sombra de la traición lo removía todo por dentro. Porque esto no era solo un asunto de pareja. No era un matrimonio en crisis más. Era Raquel. Era la mujer que lo había salvado cuando él no era más que un muchacho perdido. Era un vínculo superador del tiempo, del silencio, del olvido. Y ahora, ese lazo era profanado por el mismo hombre que prometió protegerla. No podía quedarse de brazos cruzados. De vuelta al salón, Iván retomó su rol sin perder la compostura. Servía los platos con precisión casi quirúrgica, controlando cada palabra, cada movimiento. Jimena intentaba disfrutar la velada, pero la incomodidad se filtraba entre los brindis y las risas ensayadas. Había un aire denso, casi eléctrico, que no lograban disipar. ¿No te parece que ese mesero se nos queda viendo demasiado?, preguntó ella, con un hilo de voz. Esteban la tranquilizó con un beso en la mano. Estás hermosa, Jimena. Nadie puede evitar mirarte. Ella sonrió, pero no estaba convencida, porque no era una mirada de deseo. Era otra cosa, más honda, más inquietante, como si los ojos de Iván supieran algo que ella no. Y claro que lo sabía. Iván no solo reconocía a Esteban, también intuía el tipo de hombre que era. Esos que saben amar a muchas, pero no respetar a ninguna. Aquellos que convierten la pasión en mentira y la confianza en arma. Esa noche, mientras el postre llegaba a la mesa, Esteban hablaba con entusiasmo de sus planes con Jimena. Pronto alquilaré un departamento para nosotros. No será por mucho tiempo más. Todo se va a acomodar. Jimena lo miraba con la ilusión encendida. Iván, que oía desde cerca, apretó la mandíbula. Sabía que esas promesas eran ecos vacíos. Palabras dichas 1000 veces en otras camas, en otros oídos, y que rara vez se cumplían. Más tarde, en la cocina, Iván se permitió 10 minutos de descanso. Se sentó en una de las sillas de metal, sacó su cuaderno otra vez y miró largo rato la foto de Raquel. ¿Dónde estás ahora?, murmuró. Pensó en escribirle, pensó en buscarla en redes sociales, pero aún no sabía cómo contarle algo tan devastador. No sabía si ella tenía fuerzas para escuchar lo que estaba a punto de romper su mundo. Porque la verdad, cuando llega sin anestesia, puede ser más cruel que la mentira. Y él quería ser un puente, no una herida. Un canal superador de ese dolor inevitable. Necesitaba tiempo. Pero el tiempo, en este barco, corría más rápido de lo que esperaba. Esa madrugada, mientras limpiaba las últimas mesas, Iván escuchó una carcajada. Era Esteban. Se reía como si el mundo fuera suyo, como si nada pudiera alcanzarlo. Caminaba abrazado a Jimena, sin vergüenza ni culpa, y justo al pasar por su lado, lanzó al aire una frase que congeló a Iván. Esta noche fue perfecta, princesa. Esa palabra, esa maldita palabra, princesa, la misma que usaba con Raquel, como si no pudiera inventarse nuevos nombres, como si llevara sus mentiras como una maleta reutilizable. Iván sintió un calor subirle por la nuca. No podía más. Debía hacer algo. No mañana, no después. Ahora. Se fue a la recepción y pidió el recibo de la cuenta del restaurante. Firmó con la mano firme, pero antes de dejarlo sobre la mesa, sacó un bolígrafo negro y escribió, en letra pequeña, justo en la esquina inferior derecha: ¿cuánto vale una conciencia limpia? Dejó el papel bien visible, sabiendo que Esteban lo vería al despertar. Era una provocación, una advertencia y una promesa, porque Iván no sabía todavía cómo terminaría todo esto, pero lo que sí tenía claro era que Raquel no merecía vivir engañada ni un día más. Y si nadie más tenía el coraje de decir la verdad, él lo haría, aunque eso le costara el alma. La madrugada envolvía al crucero con un silencio espeso, casi sagrado. Las olas susurraban historias antiguas mientras la luna partía en dos el reflejo del mar. En un rincón apartado del barco, Iván se sentó en una silla de servicio.
bajo una lámpara tenue que apenas iluminaba su cuaderno abierto. Lo sostenía entre las manos con reverencia, como si fuera un diario sagrado. La foto seguía ahí, temblando con cada brisa salada. Raquel y él, en bicicleta, niños aún, con el mundo entero por delante. ¿Dónde quedó esa inocencia?, murmuró. Su corazón latía lento, como si se hubiera cansado de correr tras las sombras del pasado. Y sin embargo, ahí estaba, persiguiendo respuestas entre recuerdos sumergidos. Era imposible para Iván no recordar aquella tarde en Guadalajara. El sol ardía, y los gritos de otros niños resonaban en el parque polvoriento. Él lloraba en una esquina, con la camiseta rasgada y una rodilla ensangrentada. 3 chicos mayores lo habían golpeado por negarse a robar en una tienda. Nadie intervino, salvo ella. Raquel se puso delante de él como una leona y gritó: «Déjenlo en paz. No tiene por qué hacer lo que ustedes quieren». Fue la primera vez que alguien lo defendía. Fue el primer acto de amor sin condiciones que conoció. Y desde entonces, ella se convirtió en su brújula, su hogar, un lazo tan profundo que sobrevivió al tiempo y al olvido. Después de aquel episodio, se volvieron inseparables. Ella le enseñaba a leer mejor, a no rendirse en matemáticas, a soñar con algo más que los límites del barrio. Él la protegía de todo lo que podía: perros callejeros, maestros injustos, chismes malintencionados. Cada tarde se sentaban bajo el mismo árbol a contar historias inventadas. «Cuando crezcamos, yo voy a tener un restaurante, y tú vas a ser mi clienta de por vida», decía él. Y ella reía. «No, Iván, vas a ser el mejor chef de la ciudad, y yo seré tu socia. Pero no te olvides de mí». Esa frase lo marcó tanto, que aún hoy, cada vez que sirve un plato, siente que lo hace también para ella. Pero el tiempo, como el mar, arrastra todo con su corriente. A los 14 años, Raquel se mudó a otra ciudad. Su madre consiguió trabajo como enfermera en un hospital del centro. «Volveré a visitarte», le prometió. Pero la vida adulta no perdona. Los caminos se bifurcaron. No hubo más cartas. No hubo más llamadas. Solo recuerdos que se fueron guardando en capas, como arena en el fondo del océano. Aún así, Iván nunca la olvidó. La buscó una vez en redes sociales, pero no encontró nada concluyente. Nunca pensó que el destino los cruzaría así, de forma tan brutal. En medio de una historia de traición, escondido bajo el uniforme de un garzón. Mientras pensaba en todo esto, la voz de su supervisor interrumpió sus pensamientos. «Iván, tienes que revisar las reservas del desayuno VIP de mañana». Asintió con gesto automático, aunque su mente estaba a kilómetros. Entró al sistema del crucero con su clave de acceso, revisando nombres. Y ahí lo vio. Esteban Márquez, cabina 503, acompañado de Jimena Álvarez. La habitación estaba registrada para una pareja. Pero lo que llamó su atención no fue solo eso. Fue el apellido: Márquez, el mismo que Raquel había dicho una vez en su única llamada años atrás. Ella se había casado con un tal Esteban Márquez. Era él. No había dudas. El golpe de la confirmación fue más duro que cualquier recuerdo. Se quedó inmóvil, viendo la pantalla. No por celos, no por nostalgia, sino por indignación. Por esa sensación amarga de ver a alguien tan especial siendo engañada. Raquel había sido su ejemplo de fortaleza, su figura superadora en los años difíciles. Y ahora, ver que su mundo estaba construido sobre una mentira lo desarmaba. Esteban no solo era un infiel, era un cobarde que había escapado de su realidad para jugar a la pasión clandestina. Jimena, por su parte, tal vez también era una víctima, o tal vez no, pero Raquel no merecía estar en la oscuridad. Iván imprimió la ficha de reserva. Era su primer paso. Algo le decía que esa hoja, simple a los ojos de cualquiera, era un arma silenciosa. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo interno de su chaqueta. Aún no sabía cómo ni cuándo usarla, pero sabía que la necesitaría, porque la verdad, cuando se pronuncia con pruebas, deja menos heridas. Se levantó, respiró profundo y volvió al comedor. Había que seguir trabajando. El mundo no se detenía, ni siquiera cuando uno sentía que se deshacía por dentro. Ser fuerte no es cuestión de voluntad, es cuestión de propósito. Y el de Iván ya estaba claro. Esa mañana, Jimena despertó sintiéndose extrañamente ansiosa. Había soñado con una mujer que no conocía, llorando frente a un espejo. Se lo contó a Esteban en el desayuno, y él solo rió. «Es el mar, amor. Nos pone raros».
pero la inquietud no desapareció, y volvió a sentirse observada, como si alguien supiera más de ella que ella misma. Iván los atendió con profesionalismo impecable, pero sus ojos, una vez más, no coincidían con la sonrisa. Esteban ya no lo miraba directamente. Empezaba a intuir que ese hombre no era un simple empleado. Había algo más, algo que aún no comprendía, pero que pronto descubriría. Jimena, sin embargo, comenzó a notar los detalles. El silencio súbito cuando Iván se acercaba, las miradas evitadas de Esteban, el leve temblor de la copa de vino cuando le servía. Y aunque no sabía exactamente qué era lo que la inquietaba, sentía que su historia emocionante de amor estaba a punto de mancharse con algo oscuro. Empezó a hacerse preguntas. ¿Quién era realmente Esteban? ¿Qué tan cierto era todo lo que le decía? ¿Y por qué sentía que ese garzón sabía más de su vida de lo que debería? Las respuestas se escondían en las sombras, pero la verdad, como siempre, estaba por emerger. Iván se encerró un momento en el cuarto de limpieza. Se miró al espejo del casillero. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre más cansado de lo que recordaba, pero también más firme, más claro. El Iván de antes habría callado. El de ahora, no, porque hay silencios que son peores que gritar. Y hay verdades que se deben decir, aunque duelan. Porque no se trata solo de proteger a Raquel. Se trata de respetar el amor, incluso cuando está herido. De honrar el pasado, incluso cuando está ausente. De no permitir que la traición gane terreno. La noche cayó sobre el crucero con una elegancia casi cruel. Las luces cálidas del restaurante principal se encendieron como estrellas terrenales, y el salón comenzó a llenarse de parejas sonrientes, promesas envueltas en copas de vino y miradas que fingían eternidad. Esteban entró con Jimena del brazo, como si estuvieran protagonizando un cuento romántico, sin más verdad que la que ellos querían creer. Ella llevaba un vestido rojo que acentuaba su juventud, mientras él exhibía una sonrisa que no terminaba de llegar a los ojos. «Hoy te tengo una sorpresa», murmuró él, besando su mano. Jimena rió, emocionada. No sabía que esa noche, más que una sorpresa, la esperaba un terremoto silencioso. Iván los observó desde lejos, ajustando el lazo de su delantal con dedos tensos. Su turno había comenzado hacía apenas 15 minutos, pero su corazón llevaba horas anticipando ese momento. Había pedido específicamente atender la mesa 503. Sabía que ya no podía seguir jugando a la neutralidad. Tenía que actuar, aunque fuera con pasos pequeños. El vino que serviría esa noche no sería cualquier vino. Había seleccionado una botella especial, con una etiqueta francesa que apenas los ricos conocían, y la presentaría como cortesía de la casa. No por lujo, sino porque, a veces, las verdades necesitan un escenario elegante para ser escuchadas. Cuando llegó a la mesa, Jimena lo saludó con una sonrisa cortés. Esteban bajó la vista hacia la carta, fingiendo que no lo notaba, pero sus dedos se crisparon levemente al rozar la servilleta. Iván inclinó la cabeza, con esa calma que a veces tienen los que están por cruzar un límite importante. «Tenemos un vino excelente esta noche. La casa invita», dijo, y mostró la botella con una reverencia ligera. Sirvió las copas con una precisión impecable. Cuando terminó, colocó la botella en la mesa y miró a Esteban directo a los ojos. «Espero que este sabor no le deje remordimientos». El silencio fue inmediato, y duró un segundo más de lo aceptable. Jimena frunció el ceño, confundida. Esteban soltó una risa nerviosa. «Pues, espero que no. Aunque eso dependerá del vino, ¿no?». Intentó sonar relajado, pero Iván ya lo había leído todo. No hacía falta que dijera más. El tono, la risa, el leve rubor en las mejillas. Esteban se sabía descubierto, pero aún no sabía cómo ni por quién. «A su salud», dijo Iván, girándose con una elegancia medida. Y se alejó, pero no sin antes lanzar una última mirada a Jimena, como quien quisiera advertir sin hablar. Ella se quedó con la copa en la mano, sin saber si debía beber o interrogar. La cena transcurrió en un vaivén de silencios tensos y sonrisas forzadas. Jimena hablaba de sus planes en la agencia, de su sueño de abrir un estudio de diseño, de cómo pensaba que con Esteban a su lado podría lograrlo. Él asentía, pero su mente estaba en otra parte. Imaginaba a Iván hablando con Raquel, descubriendo todo, destruyendo esa doble vida que tanto le costó sostener. Se sentía atrapado en una especie de jaula dorada, donde cada palabra podía ser una trampa. «¿Qué pasa?», preguntó Jimena, tomándole la mano. «Nada»,
solo pensaba en ti. Y volvió a sonreír. Esa sonrisa que ya no convencía a nadie. En la cocina, Iván apoyó ambas manos sobre la encimera de acero inoxidable. Sentía el peso de cada minuto. Había dado un paso. No el definitivo, pero sí el más delicado. Había lanzado una señal, un pequeño temblor. Ahora, esperaba que ese temblor provocara grietas. Respiró hondo, cerró los ojos y recordó el día en que Raquel le contó que había perdido a su bebé. Fue una conversación corta, dolorosa. Ella no lloró, solo dijo, hay dolores que no tienen palabras. Y desde entonces, Iván supo que esa mujer no merecía más oscuridad. Por eso estaba ahí, no como un vengador, sino como un amigo fiel, un testigo silencioso del amor que merecía ser protegido. La cena terminó. Iván les ofreció postre, pero ambos lo rechazaron. Esteban pidió la cuenta con voz seca. Jimena se retiró al baño, dejando su cartera sobre la silla. Iván trajo el recibo, pero no dijo nada. Dejó la cuenta, inclinó la cabeza y se marchó. Mientras caminaba hacia la cocina, su mirada tropezó con algo inesperado. Un pequeño sobre blanco que sobresalía del bolso de Jimena. Lo reconoció, no porque lo hubiera visto antes, sino porque él mismo lo había dejado allí, unas horas antes. Un sobre con letra firme, sin destinatario. Dentro, una nota breve. Tu belleza no podrá protegerte de la verdad. No era una amenaza, era un aviso. Porque Iván no quería que Jimena fuera una víctima sin rostro. Quería que abriera los ojos por sí misma, que entendiera que no hay futuro con quien construye su vida sobre ruinas ajenas. Tal vez ella merecía otra oportunidad, o tal vez era cómplice, pero eso ya no dependía de él. Solo sabía que la traición, cuando se multiplica, termina destruyendo a todos los que toca. Y él no podía permitir que Raquel fuera la última en saberlo. Ya no. Jimena volvió del baño con los ojos más abiertos de lo normal. Se sentó, miró a Esteban. Algo había cambiado en su expresión. Sacó el sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa, sin abrirlo. ¿Esto es tuyo?, preguntó, mirándolo fijo. Esteban frunció el ceño. ¿Qué cosa? Ella no respondió. Solo lo miraba, como si, en ese instante, algo dentro de ella hubiera despertado. Algo que ni siquiera el vino caro ni las promesas vacías podrían volver a dormir. El sol golpeaba con fuerza las cubiertas del crucero, pero el clima dentro de la suite 503 era muy distinto. Jimena, aún en bata, daba vueltas por la habitación con el sobre en la mano. Lo había leído 2 veces en privado, mientras Esteban dormía. No contenía nombres, ni fechas, ni acusaciones directas. Pero cada palabra era como una gota de ácido sobre una certeza frágil. Tu belleza no podrá protegerte de la verdad. ¿Verdad de qué? ¿Quién lo había escrito? Y lo más inquietante, ¿cuánto sabía realmente esa persona? La noche anterior había notado las miradas del garzón, su tono extraño, el aire denso entre los platos. Y aunque quería convencerse de que eran paranoias suyas, algo en su intuición no la dejaba en paz. Esteban, por su parte, intentaba actuar con normalidad. Había preparado un paseo por la costa privada del barco, un almuerzo elegante y un masaje en pareja. Pero algo en la forma en que Jimena lo miraba había cambiado. Ya no era esa mirada líquida y rendida que tanto le gustaba. Ahora era más alerta, más sobria. ¿Todo bien, mi princesa?, preguntó, mientras la alcanzaba una copa de jugo. Sí, solo tengo sueño, mintió ella. No sabía cómo abordarlo. No quería sonar como una celosa insegura, pero tampoco podía ignorar esa nota. Ni el comportamiento del mesero, ni esa frase que Iván había dicho la noche anterior. Espero que el sabor no le deje remordimientos. ¿Qué remordimientos debía tener Esteban? Iván, mientras tanto, revisaba la planilla de turnos con un café en la mano. Su jornada empezaría pronto, y sabía que las cosas estaban por cambiar. El sobre había sido entregado. Ahora era cuestión de observar, de medir reacciones, de encontrar el momento exacto para el siguiente paso. Pero no podía evitar sentirse ansioso. Se le notaba en la forma en que apretaba la taza, en la rapidez de sus pasos. Se acercó a su casillero y sacó el cuaderno de nuevo. Allí, entre las páginas, aún conservaba una dirección escrita con letra de Raquel. Una que ella le había dado en la adolescencia. Una promesa escrita entre dibujos. Nunca me olvides. Y él nunca lo hizo. Ese día, Jimena buscó a Iván deliberadamente. Lo encontró acomodando copas en la barra de la piscina VIP.
Se acercó con paso firme y voz suave. Iván, cierto. Él la miró con la misma serenidad de siempre, pero sus ojos se clavaron en los de ella como anclas. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte, señorita? Ayer dejaste algo en mi cartera, ¿verdad? Él no respondió. Solo sonrió con los labios, no con los ojos. Recibo muchos objetos perdidos. A veces las cosas caen donde no deberían. Jimena lo estudió un instante, y aunque no obtuvo respuesta directa, entendió algo. Sí, había sido él, pero no estaba dispuesto a confesarlo tan fácilmente. ¿Tú conoces a Esteban desde antes?, se atrevió a preguntar. Iván bajó la vista, como si buscara paciencia en el mármol del bar. Digamos que algunos rostros no se olvidan. La respuesta, aunque vaga, la descolocó. ¿Qué quería decir con eso? ¿Había un pasado entre ellos? ¿Entre él y Esteban? ¿O con otra persona? Jimena no era tonta. Nunca lo fue. Y aunque a veces jugaba el papel de la mujer joven y encantada, sabía leer entre líneas. Sabía que ahí había una historia enterrada. Una historia que probablemente estaba a punto de estallar. El aire, de repente, le resultó demasiado denso. Esteban notó la distancia. Al regresar de la excursión, encontró a Jimena más callada, más reservada. ¿Estás molesta conmigo? No, solo cansada. Pero él sabía que no era cansancio. Era sospecha. Y sospechas alimentadas por verdades a medias son el cóctel perfecto para un desastre. Esteban decidió enviar un mensaje a Raquel. Una de esas notas vacías que usaba como cortina de humo. Amor, todo bien por aquí. El congreso va excelente. La respuesta no llegó. Minutos después, él volvió a intentarlo. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien en casa? Silencio. No sabía que Raquel, en ese momento, se encontraba en una sesión de terapia, intentando reconstruirse sin saber que su vida estaba siendo desmontada sin piedad. Iván, entre tanto, escribió un correo. Lo redactó con palabras sencillas, sinceras. Hola, Raquel. Soy Iván. No sé si me recuerdas, pero fuimos amigos hace años. Pero antes de apretar enviar, dudó. Se levantó, caminó de un lado a otro en el pasillo de servicio. ¿Y si ella no quería saber nada de él? ¿Y si recibía la verdad como una agresión? No estaba listo para herirla. No así. Cerró el portátil sin enviar el correo. Aún no era el momento. Pero el momento se acercaba como una ola creciente. Y él ya estaba de pie, sin más opción que enfrentarla. Esa noche, Jimena decidió no cenar con Esteban. Dijo que no se sentía bien. Él insistió, pero no presionó. Salió solo. Iván lo vio llegar al restaurante con paso inseguro. Lo atendió sin decir palabra, pero al entregar el menú, dejó discretamente una servilleta doblada. Dentro, un nuevo mensaje, más directo esta vez. Si tú no se lo dices, yo lo haré. Esteban la leyó con el ceño fruncido. Miró alrededor. Nadie parecía haber visto nada, pero el mensaje era claro. Y el tiempo, corto. Ya no se trataba de elegir si decir la verdad. Ahora, se trataba de a quien dejaría que la dijera primero. Jimena, sola en la habitación, sacó su portátil. Buscó el nombre completo de Esteban en internet. Luego, lo combinó con otras palabras. Raquel, Guadalajara, matrimonio. Tardó varios intentos. Pero entonces, una imagen apareció. Una nota de prensa antigua, sobre un evento empresarial. Esteban Márquez y su esposa, Raquel Mendoza. El mundo se le vino abajo. La traición ya no era una sospecha, era un hecho. Cerró el portátil con las manos temblorosas. Se miró al espejo y comprendió que había sido parte de una historia sin saberlo. Que el amor que vivía no era suyo, era prestado, y que, tal vez, nunca lo fue. En la cocina, Iván sintió algo diferente esa noche. Un presentimiento, un giro. Sabía que había tocado una fibra, y que las piezas del tablero ya estaban en movimiento. No sabía cómo terminaría todo, pero sentía que estaba cerca de cumplir su promesa. Porque cuando una verdad se libera, no hay fuerza en el mundo que la devuelva a su encierro. Y eso, aunque doloroso, también podía ser superador. El desayuno fue una coreografía incómoda de gestos medidos y frases cortadas. Esteban intentaba mantener la normalidad, pero su mirada lo traicionaba cada vez que se cruzaba con la de Jimena. Ella, por su parte, parecía ausente, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente en otra parte, evaluando cada palabra, cada gesto. Iván los atendía como siempre, con una eficiencia casi impecable,
pero había algo nuevo en su forma de moverse. Ya no ocultaba la tensión. Ya no se esforzaba por parecer invisible. Al dejar los platos, clavaba su mirada en Esteban por apenas un segundo más de lo normal. Un segundo que pesaba como una piedra. ¿Qué te pasa?, preguntó Jimena con voz serena, mientras untaba mantequilla en una tostada que no pensaba comer. ¿A mí? Nada. ¿Por qué?, respondió Esteban, demasiado rápido. Estás raro, insistió ella, bajando la mirada a su café. Tú también. Y así, el silencio volvió a instalarse entre ellos, denso como una niebla que nadie se atreve a disipar. El sonido de los cubiertos, el murmullo de las otras mesas, todo parecía tan ajeno, como si estuvieran actuando en una obra donde ya no creían en sus papeles. Fue entonces cuando Jimena dijo, casi sin pensar, ese mesero sabe algo. Esteban se atragantó con el jugo, y no respondió. Iván nos observaba desde la barra, con los brazos cruzados y el corazón alerta. Sabía que había tocado una fibra, que el eco de sus palabras empezaba a resonar en esa historia a punto de colapsar. Pero también sabía que no podía precipitarse, que debía ser estratégico, firme, calculador, porque a veces la verdad no necesita ser gritada. Basta con susurrarla en el momento justo. Y él había aprendido a leer esos momentos. Su vida no fue fácil. No nació con privilegios ni caminos pavimentados. Pero eso lo hizo más fuerte, más resistente y sobre todo, más leal. Por eso estaba ahí. Por esa lealtad superadora que le debía a Raquel. Jimena no soportó más la tensión. Propuso una excursión a una isla cercana, parte del itinerario del crucero. Aire fresco nos va a hacer bien, dijo. Esteban aceptó, aliviado de salir de los pasillos que parecían vigilarlos. Durante el paseo, las risas fueron pocas y las fotos aún menos. Cada ola que golpeaba el bote parecía recordarles que algo estaba por hundirse. Jimena caminaba por la orilla de la playa con los pies descalzos, mirando al horizonte como quien busca respuestas en el mar. Esteban se sentó bajo una sombrilla, intentando leer un libro sin poder concentrarse. Ambos necesitaban aire, pero el aire no siempre limpia. A veces, revela. Lo que no esperaban era ver a Iván allí también. No vestido como turista, no como parte del paisaje, sino en su rol de siempre, camisa blanca, delantal bien doblado, bandeja en mano. Atendía a un grupo en la zona exclusiva de la playa privada, pero cuando Jimena lo vio, algo dentro de ella se quebró. Él también aquí, murmuró. Esteban la miró de reojo. ¿Y qué? Es su trabajo. Pero su tono era agresivo, a la defensiva, como quien ya no puede esconder que algo le arde por dentro. Jimena caminó hacia el agua, con el alma hecha un torbellino. Esteban se quedó quieto, demasiado quieto. Iván los vio. Claro que los vio, pero no se acercó. Sabía que el silencio a veces habla más que 1000 palabras. Sabía que estar ahí, presente, en medio de su escapada romántica, era suficiente para sembrar incomodidad, para recordarles que la verdad los seguía a donde fueran. Porque uno puede escapar de todo, menos de sí mismo. Y mientras acomodaba copas y servía tragos, mantenía un ojo en cada gesto, en cada cruce de miradas. Esa incomodidad era su aliada, su lenguaje, su fuerza invisible. Esteban, por primera vez, parecía más pequeño, como si su arrogancia se derritiera bajo el sol. Jimena no dijo nada durante el regreso, tampoco Esteban. El silencio era ahora una presencia viva entre ellos, más elocuente que cualquier discusión. En el camarote, ella se duchó sin cerrar del todo la puerta. Él se cambió de ropa sin mirarla. Las palabras no salían. Se estancaban en la garganta, atrapadas entre el miedo y la intuición. Jimena revisó su bolso, como por inercia, y encontró de nuevo el sobre que había guardado sin leer del todo. Lo abrió con las manos temblorosas, releyó las palabras, y esta vez entendió lo que antes había negado. No era una advertencia, era una verdad anunciándose. Esteban se acercó, notando su expresión. ¿Qué es eso? Nada, te lo dio él. ¿Quién? No juegues conmigo, Jimena. Ella lo miró, por primera vez, con dureza. ¿Tú quieres jugar? Entonces dime tú, ¿quién es Raquel? El silencio fue absoluto. Esteban sintió que el suelo se abría. Ella lo sabía, o al menos sabía lo suficiente como para que ya no pudiera mentirle. No te metas en eso, fue todo lo que atinó a decir. Y ella rió, no una risa feliz, una risa seca, triste, emocionante en su desesperanza.
¿En qué parte me metí, Esteban? ¿En la cama o en tu mentira? Iván, esa noche, escribió algo diferente. No era un mensaje, era una nota para sí mismo. Cuando la verdad llega, no hay vuelta atrás. No estoy aquí para castigar, sino para despertar. Raquel merece la verdad. Jimena, también. Pero solo uno puede decirla. Esteban tiene que decidir. Guardó el papel, apagó la lámpara y miró al cielo desde el camarote de empleados. Las estrellas no respondían, pero su intuición sí. El silencio de ese día no era una pausa, era el preludio. La llamada tomó a Iván por sorpresa. Estaba en el pequeño comedor del personal, revisando las reservas del día siguiente, cuando el celular vibró con ese número desconocido. Dudó un segundo antes de contestar, pero algo en su pecho le gritaba que debía hacerlo. Al otro lado, la voz llegó tenue, casi en un susurro. ¿Eres tú, Iván? Soy Raquel. El corazón se le desbocó. No necesitaba más confirmaciones. Esa voz, aunque distinta, más grave y madura, seguía cargando la misma dulzura. Raquel, no sabes cuánto he querido hablar contigo, murmuró, tragándose la emoción. El silencio entre ambos fue largo, pero no incómodo. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles reencontrarse. Raquel explicó que vio su nombre en una reseña del crucero online. Lo reconoció de inmediato, y aunque dudó si era él, algo dentro de ella le pidió que llamara. No sabía por qué, pero sentía que Iván tenía algo que decirle. Iván respiró hondo. No era el momento para soltar toda la verdad. Aún no, pero no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Estoy en el barco, sí, y creo que no te llamaste por casualidad. Raquel no insistió. Le dijo que solo quería saber si estaba bien, si era feliz. Estoy haciendo lo que puedo, respondió él, con voz baja, porque la felicidad no siempre es un estado. A veces, es una decisión de no rendirse. Mientras hablaban, Raquel caminaba por su casa en silencio, con las luces apagadas. Llevaba días sintiendo una inquietud que no sabía explicar. Esteban había estado raro, frío, dando excusas poco convincentes. La carta que había recibido días atrás, con una frase vaga, sin remitente, aún la inquietaba. Había algo que no encajaba, algo que se negaba a mostrar su rostro, pero que estaba presente. ¿Has visto a Esteban por ahí?, preguntó de repente, como quien lanza un anzuelo sin esperar respuesta. Iván apretó los labios. No quería mentir, pero tampoco estaba listo para romperla por dentro. Raquel, hay cosas que es mejor ver con los propios ojos. Ella no insistió, pero su intuición ya había hablado. Agradeció la llamada. Le dijo que le alegraba saber que estaba bien, que le diera noticias si quería. Iván prometió hacerlo, pero cuando colgó, se quedó mirando el celular durante largos minutos. No podía permitir que la traición quedara impune. No por venganza, sino por dignidad. Porque Raquel había sido una figura superadora en su vida. Su ejemplo, su luz. Y ahora, él era quien debía devolverle algo de esa protección. Esa noche, no escribió ninguna carta. No dejó mensajes. Solo se quedó en silencio, como si el alma le pesara demasiado. Mientras tanto, en otro punto del crucero, Jimena se arreglaba frente al espejo. Tenía el rostro tenso, los labios apretados. Había decidido hablar. No podía seguir fingiendo. Tomó aire, salió del baño y encontró a Esteban en la terraza del camarote. Necesito saber la verdad, soltó sin rodeos. Él ni siquiera fingió sorpresa. Sabía que ese momento llegaría. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde que me dejaste sola con tus mentiras. Hubo una pausa, larga y dolorosa. ¿Quién es Raquel para ti? La pregunta no tenía escape. Es mi esposa, dijo él, finalmente. Y fue como si la última fibra de Jimena se quebrara. Pero no gritó, no lloró. Solo se sentó en la cama y bajó la cabeza. ¿Y yo qué soy entonces? Esteban se acercó, torpe. Jimena, yo te amo, pero no me digas eso. Su voz fue firme. Tú no amas a nadie, Esteban. Solo te amas a ti mismo. Él se quedó de pie, con las manos vacías. Ella se levantó, tomó su bolso y salió del camarote sin mirar atrás. No sabía a dónde iba. Solo sabía que necesitaba respirar, estar sola, entender cómo había terminado en medio de una historia que no le pertenecía. Y mientras caminaba por los pasillos del crucero, solo un rostro se le venía a la mente: Iván. Iván estaba en la cubierta de empleados, mirando el mar en calma.
Sentía que la tempestad se acercaba, aunque el cielo estuviera despejado. Cuando escuchó pasos, se volteó. Y ahí estaba ella, Jimena, con el maquillaje corrido, pero los ojos más claros que nunca. «¿Puedo hablar contigo?», dijo sin preámbulos. Iván asintió, sin sorprenderse. Sabía que tarde o temprano ella llegaría. «¿Desde cuándo sabes que él está casado?», preguntó. «Desde que lo vi por primera vez en esta travesía». Ella se quedó en silencio. Se sentó junto a él. «Gracias por no quedarte callado». Iván no respondió. A veces, el silencio también consuela. Esa noche no durmieron. Ni Esteban, ni Jimena, ni Iván, ni Raquel, que volvió a soñar con una bicicleta vieja, una plaza y un niño de cabello revuelto que prometía protegerla para siempre. La vida les jugaba con cartas inesperadas, pero cada uno de ellos, en soledad, comprendía algo, que el dolor no siempre destruye, que también puede ser emocionante, porque obliga a mirar hacia adentro, a replantear, a decidir. Raquel se levantó con el amanecer y encendió su laptop. Buscó el sitio web del crucero, navegó por las fotos, y ahí, entre ellas, una que no estaba ahí por casualidad. Era una imagen captada por el fotógrafo del barco. En segundo plano, borrosos pero inconfundibles, Esteban y una mujer joven, tomados de la mano. Raquel acercó el rostro a la pantalla. Su mundo se congeló. Ya no había dudas, ni espacio para negaciones, ni necesidad de más explicaciones. Todo estaba ahí. La verdad había llegado sin permiso, y ya no pensaba irse. Raquel no sabía cuánto tiempo había pasado mirando esa imagen. Esteban, de la mano con otra mujer, sonriendo como si el mundo fuera un escenario montado solo para ellos. No eran solo dos siluetas borrosas. Eran pruebas, huellas, confirmación. Su cuerpo tembló, pero no por la sorpresa, porque en el fondo ya lo sabía. Lo había sentido desde hacía semanas, tal vez meses. Esa desconexión, ese perfume diferente, ese te amo que ya no tenía calor. Lo que la devastó no fue la traición en sí, sino la forma fría en que él la creyó incapaz de darse cuenta. Esa subestimación la hirió más que cualquier beso ajeno. Cerró la laptop con movimientos lentos, como si cada gesto necesitara tiempo para no romperla. Caminó hasta el baño, se lavó el rostro y se miró al espejo por varios minutos. ¿Quién era esa mujer que la devolvía la mirada? ¿Cuándo fue que se perdió de sí misma? Recordó la última vez que Esteban la abrazó con sinceridad. Fue antes de perder al bebé. Después, todo cambió. Él se volvió más distante, ella más silenciosa. Lo que alguna vez fue un amor sólido, se convirtió en rutina. Pero ahora, lo entendía todo. Él no se alejó por el dolor. Se alejó porque ya estaba en otro lugar, en otra historia, con otra. En el crucero, Jimena permanecía en su camarote. No lloraba, no gritaba, estaba en shock. La confesión de Esteban la había descolocado por completo. No por celos, no por rabia, sino porque se sintió estúpida, ridícula. ¿Cómo no vi las señales?, se decía una y otra vez. Las llamadas que él evitaba, las noches que prefería pasar solo, las historias vagas sobre un matrimonio acabado. No se trataba solo de una mentira, se trataba de todas las decisiones que ella tomó a partir de esa mentira. Pensó en volver a casa, en desaparecer, pero algo dentro de ella ardía, un fuego nuevo, y no era por él, era por ella, por su dignidad, por su libertad. Iván pasó el día trabajando en silencio. No hacía falta decir mucho. Sabía que los hilos ya se estaban tensando por sí solos. Había cumplido su promesa personal, no permitir que Raquel viviera en la ignorancia. No buscar venganza, sino justicia emocional. No sabía si ella lo odiaría por mostrarle esa verdad, pero prefería eso a verla sometida a una farsa. Mientras acomodaba copas y revisaba menús, su mente no dejaba de pensar en la Raquel de su infancia, en esa niña que lo salvó del bullying, que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Ahora, la vida le daba la oportunidad de devolverle algo, y lo estaba haciendo. Esteban, por su parte, estaba perdiendo el control. Desde la confesión a Jimena, todo se desmoronaba a su alrededor. Ella ya no quería verlo. Los empleados del crucero lo miraban diferente, como si supieran, como si alguien hubiera contado su secreto. Y la culpa, esa que tanto se había esforzado por callar, comenzaba a hacer ruido. Pero no era culpa por haber herido a Raquel o a Jimena. Era culpa de haber sido descubierto, de haber perdido el equilibrio. Porque para él,
Todo era una cuestión de control, de mantener cada parte de su vida en cajas separadas. Y ahora, todas esas cajas se abrían al mismo tiempo. Jimena caminó por el barco hasta encontrar a Iván. Él estaba a la cubierta, organizando una cena temática. «Podemos hablar», dijo ella, sin rodeos. Iván asintió. Fueron a un rincón apartado, donde el viento parecía llevarse las palabras que no debían ser oídas. «Quiero saberlo todo, ya no más verdades a medias». Iván la miró con respeto. «Lo que necesitas saber, Jimena, no es solo sobre él, es sobre ti. ¿Qué te hizo creer que merecías amar a medias?». Ella bajó la mirada, dolida, pero entendió. Era una pregunta superadora, que iba más allá del engaño. Era sobre identidad, sobre valor, sobre no volver a regalarse entera a quien solo ofrece migajas. Raquel volvió a llamar a Iván. Esta vez, no para pedir explicaciones, sino para agradecer. «Ahora lo sé. Gracias por no dejarme en la oscuridad». Iván se quedó en silencio. Su garganta se cerró. «Raquel, no sabes cuánto me costó». Pero no podía quedarme callado. Ella le habló con ternura. Le preguntó si aún cocinaba, si aún dibujaba recetas en su cuaderno. Rieron juntos por primera vez en años. Era una conversación breve, pero emocionante, de esas que sanan sin necesidad de grandes palabras. Al colgar, Iván supo que había hecho lo correcto, y que, a pesar del dolor, algo hermoso estaba renaciendo. Esteban, furioso, fue a buscar a Iván. Lo encontró en el pasillo del área de servicio. «Te metiste en mi vida sin permiso», gritó. Iván no se inmutó. «Yo no me metí. Solo abrí una ventana». Esteban intentó empujarlo, pero Iván lo detuvo con firmeza. «Yo no soy tu enemigo, pero tampoco seré tu cómplice». Los dos hombres se miraron con una tensión contenida. Uno por miedo a perderlo todo. El otro, por la fuerza de una promesa antigua. Nadie dijo nada más. El silencio selló el encuentro, y los pasos de Esteban se alejaron por el pasillo como un trueno apagado. Jimena, esa noche, comenzó a escribir una carta. No para Esteban, para Raquel. No sabía si ella la leería, pero necesitaba pedir perdón. No por haberse enamorado, sino por haberlo hecho ciegamente. Por haberse dejado llevar sin preguntar, sin investigar, sin escuchar esa voz interior que le decía que algo no estaba bien. Le habló de mujer a mujer, con sinceridad, con dolor, con humanidad. La dejó en manos de Iván, pidiéndole que se la entregara cuando todo terminara. Porque, en medio del caos, también había lugar para la redención, para asumir errores, para crecer, para empezar de nuevo, desde otro lugar. Raquel, sola en su sala, se sirvió una copa de vino, no para celebrar, para procesar, para poner en pausa el vendaval de emociones que la recorrían. Sabía que tenía que decidir, que ya no podía quedarse en ese punto medio entre la negación y la ira. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía débil, ni víctima, ni rota. Se sentía viva, en control. Tal vez ese huracán interno era lo que necesitaba para reconstruirse. Desde los escombros. Con dolor, sí, pero también con coraje. Porque, a pesar de todo, había en ella algo que seguía de pie. Algo que no se dejó romper del todo. Esteban no podía dormir. Se paseaba por el camarote como un animal enjaulado, el ceño fruncido, los dedos crispados, la mente presa de una guerra interna que no terminaba de estallar. Miraba el celular cada 5 minutos, esperando una señal de Raquel. Un mensaje, un insulto, algo, pero el silencio era absoluto. Y ese silencio comenzaba a oprimirle el pecho como una soga invisible. Miró a su alrededor. El vestido rojo de Jimena aún colgaba de la silla, los perfumes mezclados con el suyo. Todo aquello que antes le parecía excitante, ahora le resultaba invasivo. Una prueba constante de su caída. Su traición lo había alcanzado, y esta vez, no había lugar donde esconderse. Se encerró en el baño y se miró al espejo. No vio al hombre encantador, al profesional exitoso, al esposo ejemplar. Vio un reflejo cansado, con los ojos vidriosos y las ojeras marcadas por el peso de su doble vida. «¿Qué hice?», murmuró, aunque sabía la respuesta. Durante años se creyó invencible, capaz de sostener todas las mentiras con una mano mientras acariciaba la verdad con la otra. Pero ya no. Esa estructura se había derrumbado. Y lo peor no era haber sido descubierto. Lo peor era que, por primera vez, se veía a sí mismo como realmente era.
no como el hombre que quería aparentar ser. Tomó una ducha fría, intentando limpiar la culpa, pero el agua no lava lo que está tatuado en el alma. Al salir, encontró un sobre la mesa del camarote. No estaba ahí antes. Era blanco, sin remitente. Su nombre estaba escrito con una caligrafía firme: Esteban Márquez. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había una fotografía, una imagen en blanco y negro, algo antigua. Raquel, de niña, abrazando a un muchacho flaco y sonriente, Iván. Y detrás, una frase escrita a mano: ella creyó en mí. ¿Por qué tú la destruyes? Esteban se dejó caer en la cama. El eco de esas palabras se clavó en su conciencia como una daga afilada. Horas después, enfurecido y desbordado, fue directo a buscar a Iván. Lo encontró en los pasillos del área de servicio, organizando una bandeja con frutas. ¿Fuiste tú?, rugió. Iván lo miró sin pestañear. ¿Yo qué? No te hagas el idiota. Tú dejaste esto en mi habitación. Levantó la foto temblando. ¿Qué quieres de mí? Iván bajó la bandeja con calma. Que seas hombre. Que digas la verdad. Que dejes de esconderte detrás de sonrisas falsas y lujos pagados. Esteban respiró hondo. Quiso golpearlo, pero algo en la firmeza del otro lo detuvo. Ese hombre no tenía miedo. Tenía causa. Tenía fuego real. ¿Quién te crees que eres?, murmuró Esteban, con la voz ronca. Iván lo miró de frente. Alguien que no olvida quien le salvó la vida. Hubo un silencio tenso. Una pausa donde todo pareció detenerse. Raquel me enseñó a creer cuando nadie más lo hacía. Tú la hiciste pedazos. Esteban bajó la mirada. Yo nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Eso crees que la consuela? Iván dio un paso más cerca. Tienes dos opciones. O lo enfrentas tú, o lo enfrento yo. Y créeme, si lo hago, no voy a tener piedad. Y esa fue la primera vez en años que Esteban sintió miedo real. No por ser descubierto, por ser olvidado. Raquel, por su parte, había recibido el sobreenviado desde el crucero. Lo abrió sin prisa. Dentro había una copia de la ficha de reserva de Esteban. Cabina 503, ocupación doble. Nombre del acompañante: Jimena Álvarez. Cero margen de duda. Ninguna excusa. La verdad impresa con tinta negra sobre blanco. Cerró los ojos y apretó el papel contra el pecho. No lloró, no gritó. Solo se quedó sentada en el sofá, envuelta por una tristeza tan limpia que dolía como fuego puro. Gracias, Iván, susurró, porque ahora todo era claro. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sentía víctima. Se sentía libre. La libertad, sin embargo, no llega sin vértigo. Raquel sabía que tenía una decisión por delante. Podía hacer como muchas. Fingir que no pasó nada. Guardar las apariencias. Sonreír en cenas familiares. O podía romper todo y empezar de nuevo. Era tentador volver a lo conocido. A ese espacio donde, al menos, no dolía cada día. Pero algo dentro de ella había despertado. Algo que no aceptaría más medias verdades. Algo que no se conformaba con sobrevivir. Porque esta vez, la herida no iba a cerrarse sola. Iba a transformarse. En fuerza, en impulso, en historia superadora que no volvería a repetirse. Iván subió a la cubierta esa noche, con la carta de Jimena en el bolsillo. El cielo estaba despejado, pero su pecho se sentía lleno de nubes. Agradecía que Raquel supiera, pero también temía que, al saber, se alejase. A veces, los mensajeros no son bien recibidos. A veces, traer la verdad cuesta más que vivir con la mentira. Pero no lo hacía por gloria, lo hacía por amor. No un amor romántico, idealizado, sino uno más profundo, más humano. Ese que se expresa en actos, no en palabras. En cuidado, en presencia, en estar, aunque no se espere nada a cambio. Jimena lo encontró allí, mirando el mar. ¿Le entregaste la carta? Sí, te respondió. No, pero sé que la leyó. Se quedaron en silencio. No eran aliados, no eran enemigos, eran sobrevivientes, víctimas de una historia que los superó, pero que también nos obligó a mirarse de otro modo. Gracias por no gritar la verdad, por decirla con respeto. Iván asintió. A veces, las palabras suaves son las que más resuenan. Jimena respiró hondo. Quiero irme de este barco siendo otra mujer, una que no se conforme con ser sombra de nadie. Y él sonrió, porque esa era la mejor noticia que podía oír. Esteban volvió a su camarote con la conciencia hecha pedazos.
Ya no podía sostener nada, ni la imagen, ni la mentira, ni a sí mismo. Se dejó caer frente al espejo, y por primera vez se vio tal cual era. Un hombre pequeño, que creyó que podía jugar con el amor sin pagar consecuencias. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró por Raquel, ni por Jimena, lloró por él, por el niño que alguna vez fue y que, en algún momento, se perdió. Y en ese llanto seco, silencioso, entendió que había llegado el final de su dominio. Esteban pasó el día evitando los espejos, como si temiera encontrarse con la versión de sí mismo que ya no podía sostener. Había dormido apenas unas horas, atormentado por pesadillas sin forma, pero llenas de culpa. Sentía que el barco entero sabía su secreto. Cada mirada, cada saludo de cortesía le pesaban como acusaciones disfrazadas. Se vestía con cuidado, peinaba su cabello con precisión, como si un buen aspecto pudiera disimular el desorden de su alma. Pero nada lo tranquilizaba. Su mundo se deshacía en silencio, y lo peor de todo era que no sabía cómo detenerlo. Ni siquiera estaba seguro de querer hacerlo. Esa mañana fue directo a la terraza principal, buscando aire, buscando distancia. Lo encontró allí, Iván, parado junto a una mesa, organizando los menús del almuerzo. Esteban lo observó unos segundos antes de acercarse. «Necesitamos hablar», dijo con voz firme. Iván no lo miró. «Tú ya hablaste demasiado, con mentiras. ¿Quieres arruinarme? Eso es lo que buscas». Iván levantó la vista. Ahora sí, con una calma que desarmaba. «Yo no busco nada, Esteban, pero Raquel merece saber con quién se casó». El silencio entre ellos fue como una cuerda tensa a punto de romperse. «Estás jugando con fuego», advirtió Esteban. «No, tú jugaste con gente de verdad. Yo solo recojo los pedazos». Intentó sobornarlo, no directamente, pero con ese tono que usan los cobardes cuando ya no tienen argumentos. «Sé que no ganas mucho aquí. Tal vez podría ayudarte con algo. Cuando esto termine». Iván no se inmutó. Lo miró con una mezcla de pena y desprecio. «¿Crees que todo se paga con dinero?». Esteban guardó silencio. Nunca antes alguien lo había enfrentado con tanta claridad. Esa conversación no lo estaba desgastando solo por la culpa. Lo estaba desarmando porque por primera vez en años no tenía el control. Iván era todo lo que él no. Recto, transparente, libre de máscaras. Y eso lo irritaba profundamente. Raquel no está bien emocionalmente. Si le dices algo, puedes destruirla, dijo Esteban, buscando el único argumento que aún le quedaba. Iván lo miró fijo. ¿Y tú no pensaste en eso mientras la traicionabas? Yo cometí errores, pero no quiero hacerle daño. Iván respiró hondo. Demasiado tarde. Esteban apretó los puños. Esto no tiene por qué terminar así. Iván se le acercó un paso. No, tiene que terminar como tiene que terminar. Con la verdad. Y si tú no tienes el valor, lo haré yo. Fue ahí cuando Esteban supo que no tenía escapatoria. Que lo único que podía salvarlo era decir la verdad antes que otro lo hiciera por él. Jimena observaba desde lejos. No escuchó las palabras, pero leyó los gestos. Supo, por el cuerpo tenso de Esteban, que había perdido, y por la postura firme de Iván, que ya no habría más retrocesos. Algo en ella se aligeró. Sentía pena, sí, pero también una forma nueva de dignidad. Había llorado lo suficiente. Había vivido a medias durante demasiado tiempo. Y aunque la verdad dolía, era también un punto de partida. Esa tarde se miró al espejo y se peinó con cuidado. No para gustarle a nadie, sino para verse distinta. Para verse como una mujer que ya no aceptaría más lugares prestados en la vida de nadie. Más tarde, fue en busca de Iván. Lo encontró en la barra del restaurante, repasando una lista de vinos. «Gracias por lo de esta mañana», dijo sin rodeos. «No fue por ti», respondió él. «Lo sé, pero me ayudó igual». Hubo una pausa. Jimena dejó un sobre la barra. «Esto es para Raquel. Si alguna vez la ves en persona, quiero que sepa que yo también fui engañada». Iván asintió, sin tocar el sobre aún. «¿Y tú? ¿Qué harás ahora?» «Volver a empezar, pero sola, y por mí». Su voz no temblaba. No buscaba lástima. Era la voz de alguien que había aprendido, aunque fuera a la fuerza. Raquel, en Guadalajara, había pasado el día caminando por su vecindario. Pasó frente a la escuela donde enseñaba antes del embarazo. Frente a la panadería donde solía comprar café con Esteban los domingos. Todo parecía igual, pero ella ya no lo era. En su bolso llevaba la carta de Jimena, enviada por Iván.
La había leído 2 veces. No la perdonaba, pero valoraba su honestidad. No todas las personas tenían el valor de asumir sus errores sin justificaciones. Y eso, aunque no borraba la herida, la hacía menos sucia. Raquel comenzaba a entender que a veces, hasta en las grietas, puede crecer algo limpio. En el crucero, Esteban caminaba por los pasillos como un fantasma. Jimena ya no le dirigía la palabra. Iván lo ignoraba. Los empleados parecían esquivarlo. Y en cada reflejo que encontraba, veía a un hombre que ya no reconocía. No sabía qué haría al bajar, cómo enfrentaría su hogar, sus amigos, su reflejo. Pero algo era seguro, el silencio ya no lo protegería. Porque cuando la conciencia grita, no hay manera de apagarla. Solo queda escucharla y decidir. Iván se sentó en su rincón favorito de la cubierta, con la brisa golpeándole el rostro. Tenía en el bolsillo la carta de Jimena, y en el alma la imagen de Raquel. No sabía si volvería a verla. No sabía si ella querría verlo después de todo esto. Pero estaba en paz, porque había sido fiel a lo más importante, su palabra, su promesa de infancia. Y eso, aunque el corazón se le estremeciera, lo hacía sentir más completo que nunca. Porque algunos actos no buscan recompensa, buscan coherencia. Y eso lo hacía invulnerable, incluso en medio del caos. Esa noche, en su camarote, Esteban abrió su laptop y escribió un mensaje largo. Era para Raquel. Lo reescribió 3 veces. No sabía si lo enviaría, pero cada palabra era una confesión. No solo de lo que hizo, sino de lo que fue, de lo que dejó de ser, y de lo que no volvería a permitir en sí mismo. Tal vez era tarde, tal vez no, pero entendía que, aunque no pudiera reparar todo, sí podía empezar a ser alguien distinto. No por ella, por él, porque hasta en los escombros, a veces, nace un impulso superador. El teléfono sonó 1 vez, 2, 3. Iván lo miró fijamente antes de contestar, como si supiera que esa llamada no sería una más. La voz al otro lado era conocida, pero ahora cargaba otro tono. Un tono más firme, más consciente. Iván, ya lo sé todo. Gracias. Ahora, necesito que me esperes. Él cerró los ojos por un segundo. No necesitaba que le explicaran más. Esa frase lo decía todo. Era Raquel, sí, pero no la misma. Era una mujer transformada por el dolor, la verdad y el despertar. Aquí estoy. No me voy a ningún lado, respondió él, con la voz quebrada de emoción. Porque no se trataba solo de ella. Se trataba de ambos. De un vínculo superador que resistía los años. Raquel colgó con las manos firmes. Respiró profundo, como si al exhalar pudiera soltar años de peso, de negaciones, de silencios. No lloró, ya no. Había llorado suficiente. Lo que sentía ahora era otra cosa. Calma, poder, una claridad que nunca había experimentado. No sabía exactamente qué le diría a Esteban cuando lo viera, pero sabía que lo miraría a los ojos. Sin miedo, sin temblar, porque quien ha sobrevivido a una traición así, ya no se arrodilla ante nada. Miró su reflejo en el vidrio de la ventana. Allí estaba ella, despeinada, con ojeras, sin maquillaje, y más bella que nunca. Iván, por su parte, guardó el celular en el bolsillo con un nudo en el pecho. No era nerviosismo, era algo parecido al alivio, al haber llegado al momento que tanto temía y deseaba a la vez. Raquel sabía, Raquel lo había llamado, y en esa llamada no hubo reproches, solo reconocimiento, de alma a alma, de historia a historia. No sabía cómo sería el encuentro, pero sabía que valdría la pena. Lo que construyeran desde ese momento ya no sería sobre infancia o recuerdos. Sería sobre presente, sobre mirar adelante. Y eso, en sí mismo, ya era una victoria emocionante. Jimena había empacado sus cosas sin que nadie se lo pidiera. No lo hizo por rabia. Lo hizo porque, al final, el respeto por uno mismo no grita, actúa. Y ella estaba lista para irse, para volver a empezar, sí, pero con otra versión de sí misma. Una más despierta, una que no se deje enamorar solo por las palabras, sino por los actos. Esteban intentó hablar con ella por última vez. ¿Te vas? Sí. ¿Y yo? Tú ya estabas lejos desde hace mucho. La dejó con una sonrisa suave. No era venganza, era paz. Y para Jimena, esa paz era un nuevo tipo de poder. Un nuevo amor propio que no pensaba perder. Raquel preparó una maleta pequeña. No necesitaba mucho. Solo lo justo para viajar liviana.
Su hermana la acompañó hasta la terminal, sin hacer demasiadas preguntas. ¿Estás segura de esto? No, pero tengo que hacerlo. Y con eso, bastaba. A veces la vida no necesita certezas. Necesita decisiones. El bus la llevó durante varias horas por caminos conocidos, pero vistos con otros ojos. Pensó en su infancia, en Iván, en ese niño flaco y leal que ahora se había convertido en un hombre valiente. No sabía qué iba a pasar entre ellos, pero sí sabía que su historia merecía un nuevo capítulo. Esteban, solo en su camarote, vio cómo el barco se vaciaba lentamente. La mayoría de los pasajeros comenzaban a alistar su regreso. Él no sabía a dónde ir. No tenía casa donde lo esperaran con los brazos abiertos. No tenía mensaje de despedida. Solo tenía los restos de una vida doble que ya no podía sostener. Pensó en escribirle a Raquel otra vez. Pero, ¿qué más podía decirle que no fuera redundante? A veces, el verdadero castigo no es el rechazo, es la indiferencia. Y Raquel ya no necesitaba más explicaciones. Ella había elegido otra cosa, a ella misma. Iván preparaba la última cena a bordo. Lo hacía en silencio, pero con el corazón liviano. Ya no estaba ocultando nada. Ya no era el espectador de una historia rota. Ahora era parte activa de un cierre, de una transición. Servía las mesas con precisión, pero con una sonrisa distinta. Una sonrisa real. El capitán del barco le hizo una seña desde lejos. Buen trabajo, Iván. Ha sido una figura clave este viaje. Él asintió, no por orgullo, sino porque sabía que, aunque nadie más lo supiera, había sostenido mucho más que bandejas. Había sostenido verdades, promesas, heridas, dignidad. Jimena se acercó a él en medio del salón, con una expresión serena. Me voy esta noche. Ya tengo mi pasaje. Iván le deseó suerte. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar? Estoy esperando a alguien. Ella lo entendió sin que él tuviera que explicar. Espero que todo lo que venga valga lo que dejaste atrás. Iván asintió. Ya valió, solo por haber dicho la verdad. Se abrazaron brevemente. Ya no eran dos extraños atrapados en la misma mentira. Ahora eran dos personas que se reconocían por lo que habían aprendido. Y eso era más profundo que cualquier otro vínculo. Raquel bajó del taxi frente al muelle con la maleta en una mano y una carta en la otra. Se detuvo antes de avanzar. El mar estaba calmo. El cielo, despejado. Caminó sin prisa, sin dudar. Al llegar al embarcadero, vio a Iván esperándola. No había flores, no había discursos, solo su mirada. Una mirada que contenía todo lo que no se había dicho en años. Él dio un paso al frente. Ella también. Y ahí estaban otra vez. Dos almas que habían cruzado la vida por caminos distintos, y ahora se reencontraban con la verdad entre ellos, no como obstáculo, sino como puente. Iván no dijo nada al principio. Solo la miró. ¿Estás bien?, preguntó al fin. Estoy mejor, porque ya no me miento. Ella abrió la mano y le mostró la carta. Leí todo, sentí todo, pero lo único que me importó fue esto. Le entregó la hoja con una frase subrayada. Yo estaría ahí si alguna vez lo necesitaras. Iván la leyó en silencio. Y cumplí, dijo. Raquel asintió. Y yo también vine. Se quedaron en silencio, pero en ese silencio había alivio. Cierre, inicio. Una historia que no se trataba de volver al pasado, sino de escribir un futuro sin mentiras. Esteban llegó al restaurante con pasos lentos y mirada baja. Llevaba su mejor traje, pero ya no tenía brillo. La mesa lo esperaba al fondo, con Iván sentado, erguido, sereno. No había odio en sus ojos, solo claridad. La verdad ya no podía evitarse. Gracias por venir, dijo Iván. ¿Tú pediste esto?, respondió Esteban. Tú lo causaste. El silencio cayó como un puñal entre ambos. Pidieron vino, el mismo de aquella primera noche con Jimena. Esteban lo notó y tragó saliva. ¿Qué quieres de mí? ¿Una disculpa? No, que termines lo que empezaste, que dejes de esconderte. Esteban bajó la mirada. La copa temblaba en su mano. Jimena apareció sin anunciarse. Vestido azul, rostro tranquilo. Vine a escucharte. Esta vez, sin mentiras. Iván no se sorprendió. Esteban, sí, no esperaba esto, dijo. Yo tampoco esperé tu traición, respondió ella. Los tres se sentaron. La tensión se cortaba con el aire. Esteban, ¿vas a decirle la verdad a Raquel?, preguntó Iván. Sí, cuando volvamos, se lo diré todo. Más te vale que así sea, dijo Jimena.
seca. Por primera vez, él asintió sin discutir. Jimena fue la primera en levantarse. No te odio, le dijo a Esteban. Pero tampoco te debo nada. Gracias por quedarte. No lo hice por ti, lo hice por mí. Y se fue, con la frente en alto. Esteban se quedó mirando la silla vacía. ¿Ella ya sabe?, preguntó. Sí, pero aún puedes decírselo tú. ¿Crees que me escuche? Tal vez no, pero al menos lo habrás intentado. Iván apagó las velas de la mesa. No era un final perfecto, pero sí un final necesario. A veces, la justicia no es castigo, es conciencia limpia. El barco atracó en silencio, como si supiera que llevaba historias rotas en su interior. Los pasajeros descendían con rostros relajados, de vacaciones cumplidas. Pero para Esteban, era una marcha fúnebre. Bajó solo, sin Jimena, sin Iván, sin excusas. Caminó por la terminal con la maleta arrastrando algo más que ropa. Arrastraba su culpa. Miraba a su alrededor como si esperara ver a Raquel allí, de pie, con ojos incendiados. Pero ella no vino, y eso dolía más que cualquier reproche. Jimena había bajado horas antes. Tomó un taxi sin mirar atrás. En sus manos llevaba una carta que no pensaba enviar. Era para ella misma, para no olvidar lo que vivió, lo que no quiere repetir, lo que aprendió. Iván la despidió con respeto. Gracias por no callarte, le dijo ella. Gracias por escuchar, respondió él. Fueron palabras simples, pero verdaderas. Y eso bastaba. Raquel no fue al puerto. No necesitaba ese encuentro. Ya lo había vivido por dentro. Prefería la distancia. Prefería proteger su nueva paz. En su casa, frente al espejo, se maquillaba sin prisa. No para nadie, para ella. Ese día eligió no llorar, no debilitarse. Eligió responder con dignidad. Porque la mejor respuesta a la traición no siempre es el grito. A veces es el silencio firme de quien ya no acepta menos. Iván encontró una carta al llegar a su casillero. Era de Jimena. Adentro, una nota. Gracias por defender lo que muchos dejan pasar. Él la guardó, no como trofeo, como recuerdo de que vale la pena no callar. Esteban tomó un taxi a casa. El conductor habló de fútbol. Él no respondió. No tenía cabeza para distracciones. No sabía cómo abrir esa puerta, ni qué palabras usar, pero algo en él había cambiado. Quizá por primera vez, entendía el daño real. La casa estaba igual, pero ya no era suya. Tocó el timbre, nervioso. Esperó. Cuando la puerta se abrió, no vio odio. Vio distancia y firmeza. Raquel estaba lista. Y él, no. Raquel sostuvo el sobre que le había dado a Esteban. No necesitaba explicaciones. No esperaba disculpas. Solo quería que él entendiera que ella ya no era la misma. Dentro del sobre, había dos cartas, la de Iván y la de Jimena. Esteban las leyó esa noche, solo, sentado en el borde de una cama que ya no lo reconocía. No lloró, no gritó, pero cada línea lo hizo más pequeño. Porque no hay castigo más duro que ser mirado con lástima por quien una vez te amó. Raquel pasó la mañana organizando su armario. Separó lo que quería conservar y lo que no. Entre esas cosas, fotos, recuerdos, fragmentos de una vida que ahora sentía lejana. Lo hacía sin rabia, lo hacía con libertad. Respondió el mensaje de Iván con pocas palabras. Gracias, cumpliste tu promesa. Él no respondió de inmediato, solo sonrió en silencio, porque algunas respuestas no necesitan más. Jimena, en otro lugar, abría su nueva agenda. Había aceptado un trabajo en otra ciudad. Nuevas calles, nuevas rutinas. No era un escape, era un renacer. Esta vez, para ella, sin depender de nadie, sin buscar permiso para ser feliz. Esteban abandonó la casa días después. No dijo adiós, no hizo escándalo. Dejó las llaves, una nota vacía y una sombra que tardaría en desaparecer. La traición, al final, le había costado lo único verdadero que tuvo, el respeto de Raquel. Iván retomó su rutina en el restaurante, pero algo en él era diferente. No buscaba más a Raquel en cada rostro. No esperaba milagros. Solo vivía con la tranquilidad de quien actuó con el corazón. Y eso, para él, era suficiente. Un viernes por la tarde, mientras servía a la terraza, una mujer pasó por la acera del frente. Era Raquel, cabello suelto, paso firme, mirada tranquila. No se detuvo, pero lo vio, y sonrió. Una sonrisa breve, pero sincera. Iván levantó apenas la mano.
No dijo nada. No corrió. Solo sostuvo ese instante como quien sostiene un secreto entre los dedos. No necesitaba más. Porque a veces, el cierre no es un abrazo. Es una mirada que lo dice todo. Raquel siguió caminando. Era la misma calle de siempre. Pero ella ya no era la misma mujer. Y eso era lo más hermoso. La vida no se vengó por ella. Ella se salvó sola. Eso era lo verdaderamente superador. Clímax final. Una nueva mujer caminaba por Guadalajara, con pasos seguros, con la conciencia limpia y con la historia, al fin, cerrada. Justo cuando crees que lo has visto todo, llega otra historia para demostrarte que el agujero es aún más profundo. En este video, vimos cómo un marido se llevaba a su amante a un crucero romántico, una traición absurda, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que hay otra historia, igual de impactante, en la que la esposa decide tomar cartas en el asunto y va directa al escondite de la pareja? Lo que descubre allí es sencillamente increíble. Te he dejado aquí, en la última pantalla, un video en el que verás este otro giro. Prepárate, porque este viaje de descubrimientos no ha hecho más que empezar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.